carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 5. Si ya lo tenemos, hermanos, entonces todos juntos leemos textualmente así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrados nuestros ojos, oramos a nuestro Dios. Amante y buen Padre Celestial, te alabamos y te adoramos, porque eres nuestro bendito Salvador, el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Oh amado Dios, gracias por tu muerte expiatoria, esa muerte sustitutoria que tú llevaste a cabo en la cruz, para hacernos actos en cuanto al afecto, hermanos. Pero aún estando, dice Pablo, en esta iglesia de Tesalónica, dice que los creyentes de Filipo tomaron a bien mandarle ahí a esa ciudad de Tesalónica para el sostenimiento de sus necesidades. Así que encontramos a un apóstol haciendo una obra misionera, levantando obras y estableciendo iglesias en diferentes partes. Y ahora vamos a encontrar estos principios que son muy fundamentales dentro de la obra del Señor. Quiero que vaya conmigo entonces al versículo número 1. Dice la Escritura, escribiendo Pablo a los creyentes de Tesalónica: por lo demás, note esto, es importante, por lo demás, hermanos. La connotación hermanos, esta palabra con la cual Pablo se dirige, esto nos da a entender que los creyentes de esta iglesia eran genuinamente nacidos de nuevo. Eran personas salvadas. Eran personas que habían recibido a Jesucristo como su Salvador personal. No eran inconversos, no eran impíos, no eran paganos. Pablo le está escribiendo a una iglesia que había sido salvada, regenerada y había sido glorificada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, vean la petición que hace el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea, ¿qué dice, hermanos? Glorificada. Esto es importante. Dice, orad por nosotros. ¿Cuál es la primera petición que hace Pablo en este capítulo? Que los creyentes de Tesalónica estén pasando tiempo a solas con Dios, y que cuando tengan este tiempo a solas con Dios, como lo hizo Jesús en el Getsemaní, no se olvidaran ni pasaran por alto el que pudieran estar orando por Pablo y el equipo que Pablo andaba con él. Ahora, ¿cuál es la razón de que Pablo les pide que oren por él? Para que la palabra del Señor, ¿qué dice, hermanos? Corra. Ahora, ¿cuál es la petición en la que Pablo está empecinado, hermanos? Es que la idea de Pablo, el propósito de Pablo, no es serse rico, sino que la palabra de Dios que corra. No hay una petición, hermanos, material. La petición que está haciendo Pablo es estrictamente ¿qué? Espiritual. El deseo de Pablo
Pablo, el hacer de Pablo, hermanos, es que la palabra de Dios se expanda, es que la palabra de Dios corra. Y para eso, dijo Pablo, necesitamos que ustedes, los de Tesalónica, dediquen tiempo en la oración. Mis amados hermanos, quiero decirles esta mañana, nosotros necesitamos orar los 7 días a la semana y los 365 días que Dios nos presta del año. Y en estas oraciones que nosotros tenemos, y en este tiempo a sola que pasamos con el Señor, cada vez que venimos delante de su presencia y entramos al trono de su gracia, no nos olvidemos de orar por los hermanos que están haciendo la obra de Dios, para que la palabra del Señor llegue hasta el último rincón de esta tierra. Recuerde, el corazón de Dios es que esta palabra llegue a los corazones no alcanzados. Por tanto, id, dijo él, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, recuérdeles, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, el Señor quiere que la palabra de Dios que llegue, fluye, que corra hasta lo último de la tierra. Quedaos aquí, les dijo. No nos vayamos a mover. Quedaos aquí hasta que venga ¿qué? El Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre vosotros, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Nosotros necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Nosotros necesitamos orar a Dios y orar por los hombres que Dios ha encomendado para llevar el mensaje de la gracia. Necesitamos orar por ellos para que les dé buena salud, para que les dé siempre el ánimo, para que siempre tengan el fervor y sobre todo para que la palabra de Dios siga corriendo y llegando a los lugares no alcanzados. El verso número 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Noten, para que la palabra del Señor corra. Y hay una frase más importante que dice: y sea glorificada. Dos cosas importantes. Lo que Pablo pedía en oración. Hermanos de Tesalónica, oren para que la palabra de Dios corra. Hermanos de Tesalónica, oren para que la palabra de Dios sea, ¿qué, hermanos? Glorificada. Él no estaba interesado en tener fama, hermanos. Él no estaba interesado en tener posesiones. Él no estaba interesado en tener una posición o un protagonismo dentro del estado político en el cual él se movía. No, él estaba interesado en ¿qué, hermanos? En que la palabra corriera y en que la palabra fuese glorificada. Ahora, ¿cuál palabra iba a correr? ¿Y cuál palabra iba a ser glorificada? La palabra de Dios. No él propiamente, sino la palabra inerrante e infalible de ¿quién, hermanos? De Dios. Hoy en día vemos hombres que han perdido el enfoque. Hoy en día vemos hombres, hermanos, que se han ido por la tangente. Han dejado que la palabra de Dios se estanque. Han dejado que la palabra de Dios no sea glorificada por ser ellos los glorificados, por tener ellos un protagonismo, por tener ellos una posición, por tener ellos un poder político dentro del sistema donde se encuentran. Hermanos, a Pablo era lo que menos les importaba. Lo que a Pablo lo que menos les importaba era tener una posición, era tener un protagonismo, era tener un nombre dentro del sistema en que ellos se encontraban cuando escribieron esta carta. Pablo lo que estaba interesado es que esta palabra que hoy estamos leyendo siga corriendo a los corazones no alcanzados y que esta palabra se siga glorificando hasta que Cristo venga. Ahora, por lo demás, hermanos,
orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Cómo dice Pablo que fue la palabra entre los creyentes de Tesalónica? Esta palabra llegó a Tesalónica porque corrió. Esta palabra llegó a Tesalónica porque hubieron corazones ahí en la que esta palabra se glorificó. Y así como la palabra corrió a Tesalónica y fue glorificada en vuestros corazones, dijo Pablo, el deseo mío, el deseo de mi equipo de trabajo, el querer nuestro, es que esta palabra siga corriendo y que siga siendo glorificada hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Nuestro deseo debe de ser en nuestras oraciones pedir a Dios que esta palabra siga, ¿qué, hermanos? Corriendo, y que se siga glorificando en los corazones no alcanzados. Tenemos miles y miles de personas que aún todavía no tienen a Cristo en su corazón. Tenemos a miles y a miles de personas que están muriendo y están yendo al lugar de tormento, donde no hay retroceso, donde ya no pueden volver hacia atrás, pero que tenemos una responsabilidad nosotros los creyentes de orar para que esta palabra llegue a esos corazones, para que esta palabra corra, para que esta palabra se encamine rápidamente. Por eso, hermanos, es que debemos de orar, debemos de dar y debemos de mandar a hombres valientes e idóneos para hacer la obra de Dios. El corazón de Dios está en las misiones. El corazón de Dios está cuando abrimos una casa de estudio nueva. El corazón de Dios está cuando estamos estableciendo misiones. El corazón de Dios está cuando estamos ordenando iglesias y estamos abriendo campos nuevos, porque esa es la visión de Dios. Por tanto, ir pues y hacer ¿qué? Y hacer discípulos. El problema es que hemos perdido el enfoque. No estamos haciendo los discípulos para Dios, estamos haciendo los discípulos para nosotros mismos. No estamos dando la gloria a Dios, no, estamos haciendo nuestros propios tronos. Estamos siendo, hermanos, nuestras propias glorias. En lugar de predicar el trono de Dios, en lugar de darle la gloria de Dios, hacemos nuestros tronos y predicamos nuestras glorias. Y nuestro trono y nuestra gloria no son importantes. El trono y la gloria de Dios es lo más importante. Amén, hermanos. Amén. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo reconoció que esta palabra había corrido entre los creyentes de Tesalónica y que había sido glorificada entre el corazón de ellos. El verso número 2 es importante. Mire cómo dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué, hermanos? La fe. Y para que seamos librados de hombres perversos. Pablo está pidiendo a los hermanos de Tesalónica que estén orando para que la palabra de Dios corra y que sea glorificada en los corazones no alcanzados, pero también oren, dijo Pablo, para que seamos librados de hombres que, hermanos, perversos. ¿Cuál fue la segunda petición de Pablo para los creyentes de Tesalónica? Que estuviesen orando, porque hay hombres perversos que impiden que la palabra de Dios sea predicada. Porque hay hombres malvados que impiden que la palabra de Dios siga corriendo. Porque hay hombres malignos que impiden que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Oren, dice, para que nosotros seamos, que, hermanos, librados. Recuerde, en este contexto la persecución era fuerte, hermanos. La persecución era contumaz. Ellos tenían que esconderse a como diera lugar, porque eran perseguidos, habían sufrido, habían pasado, hermanos, ya la cárcel.
Entonces eran momentos críticos, eran momentos demasiado difíciles, pero aún así, dijo él, orad para que la palabra de Dios corra, orad para que la palabra de Dios sea glorificada, orad para que seamos librados de hombres perversos, de hombres malos, de hombres malignos, que no quieren que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Porque hay una connotación, dice, porque no es de todos, ¿qué, hermanos? La fe. Porque no es de todos la fe. Porque no todos quieren creer en Cristo como su Salvador personal. Porque no todos vienen con arrepentimiento y fe. Porque no todos quieren ser salvos y ellos se convierten en enemigos de la palabra de ¿quién, hermanos? De Dios. Y están obstaculizando el avance de que corra su palabra y que sea glorificada de una u otra manera. Hoy en día, hermanos, Satanás lo está haciendo de una manera sutil. Porque él es astuto. En el principio, ¿sabe cómo la llamó Dios? La serpiente más astuta. La astucia, hermano, es sinónimo de ser malvado. La astucia es maldad. Así que cuando un hombre actúa astutamente, está actuando, ¿qué, hermanos? Malvadamente. Está actuando con una mente y un corazón malvado. Y hay hombres que actúan con un corazón y una mente malvada de una forma sutil. De una manera que usted no se da cuenta, pero lo está, ¿qué, hermanos? Haciendo para que la obra de Dios no corra, para que la obra de Dios no crezca, para que la obra de Dios se detenga. Pero ¿sabe qué? Pablo les pidió a los creyentes de Corinto: oren por estos hombres, oren por estos hombres, para que sea Dios quien nos libre de ellos, que se conviertan y que la palabra de Dios siga, ¿qué, hermanos? Corriendo. ¿Cuál es el propósito de Misión Bíblica Bautista La Gracia en San Rafael Oriente? De que la palabra de Dios siga corriendo al terminar este año, que la palabra de Dios siga corriendo, y al comenzar un nuevo año, que la palabra de Dios siga, ¿qué, hermanos? Corriendo. Ese es el corazón de ¿quién? De Dios. Pero el maligno, hermanos, no quiere que la palabra de Dios corra. Dice que él anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Él siempre está queriendo destruir lo que Dios está construyendo. ¿Sabe cómo le dijo esta serpiente al hombre? Así que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y bien, si Dios bien sabe de que el día que vosotros comáis de ese árbol van a ser como que, como Dios, sabiendo el bien y qué, hermanos, y el mal. Hizo lo contrario de lo que Dios les había, que, hermanos, establecido. Dios les dijo: no comeréis de él, porque el día que comáis de él, ese día ciertamente que moriréis. Pero él siempre está llevando la contraria. Él lo hace de una forma sutil. Por eso es que tenemos que tener nosotros, que, hermanos, mucho cuidado. Ahora dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué dice, hermanos? La fe. Ahora, vean el versículo 3. La situación está compleja. La situación está, hermanos, bastante difícil. Por eso, creyentes de Tesalónica, oren por nosotros, porque no queremos que esta palabra se detenga. Ore, creyentes de Tesalónica, para que la palabra corra y sea glorificada y nosotros seamos librados de hombres perversos. Pero, digo el verso 3, miren, el verso 3 dice: pero fiel es quien, hermanos, fiel es el Señor. ¿Cómo dice que es el Señor, hermanos? Fiel. Él es leal, que os afirmará y guardará. ¿De qué dice, hermanos? Del mal. ¿Quién dice que los iba a permanecer firme a ellos? ¿Quién dice que los iba a permanecer estables, sólidos, seguros
el Señor y los iba a guardar del maligno, y los iba a guardar de hombres perversos, y los iba a guardar del mal. Pero fiel es el Señor. Hermanos de Tesalónica, no se cansen de orar, no se detengan, síganlo haciendo para que la palabra corra, para que la palabra sea glorificada, para que Dios nos libre, porque Dios es que, hermanos, es fiel. Y si Dios fue fiel con ellos, también sigue siendo fiel con usted y conmigo. Amén. No nos cansemos, hermanos, de orar al Señor. No nos cansemos de hacer lo que Dios nos ha encomendado, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando con nuestra Jerusalén, comenzando en nuestra nación. Usted sabía que en nuestra nación hay muchos municipios y departamentos que aún todavía no hay sana doctrina. Todavía hay cantones y caseríos. Usted va a oírlo un poquito, hermanos, que increíble lo que estoy diciendo, pero hay caseríos y cantones en nuestra nación que no hay iglesias evangélicas todavía. No hay, hermanos. Entonces nosotros necesitamos prestar atención a nuestra Jerusalén. Pero también en nuestra nación hay municipios y departamentos que hay iglesias evangélicas, pero no tienen sana ¿qué? Doctrina. Necesitamos llevar la sana ¿qué, hermanos? Doctrina de la palabra inerrante e infalible de Dios. Por eso necesitamos orar. Necesitamos estar trayendo a la memoria esto delante de Dios, para que la palabra de Dios corra, para que su palabra sea glorificada, para que nos libre del mal. Y recuerde sobre todas las cosas, Dios es fiel. Dios es fiel. Él nos guardará, hermanos. Él va a limpiar el camino. Él va a proveer. Él va a dar todo lo necesario, todos los recursos que necesitamos. Dios nos dará en el momento justo y necesario. Ahora, verso número 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará ¿de qué, hermanos? Del mal. ¿Quién nos va a dar la estabilidad? ¿Quién es el que nos da la seguridad? ¿Quién es el que nos da el ser estable con esta visión? Dice que es nuestro bendito Salvador. Muchos hombres han perdido el enfoque. Es lamentable. Hermanos, hay muchos pastores que perdieron el enfoque. Hace poco, hermanos, estuvieron interpelando a un pastor en la comisión. Qué lamentable, ¿no es cierto?, que esté un pastor siendo interpelado y no pudiendo contestar lo que le están preguntando, hermanos. Porque lamentablemente perdió ¿qué? Perdió el enfoque. Porque quería un protagonismo. Porque quería una posición. Porque quería un nombre. Aquí el protagonismo, el nombre y la posición más importante era de nuestro bendito Salvador. Amén, amén, hermanos. Amén. Este no es nuestro trono, hermanos. Esta no es nuestra morada. Nuestra morada está donde dice, en los cielos, donde esperamos a nuestro Salvador. Por eso, hermanos, debemos invertir en el reino de los cielos. Pero fiel es el Señor, pues, que os afirmará. Estemos firmes, estemos constantes, hermanos. No deje que lo mueva cualquier circunstancia de la vida. Hay circunstancias en la vida que son duras. Hay circunstancias en la vida que son difíciles, hermanos. Es muy probable que uno se sienta tentado con alguna u otra cosa. Manténgase, ¿qué, hermanos? Firme. Porque fiel es ¿quién? Fiel es Dios. Fiel es Dios. Descansemos en su fidelidad. Esta semana estuvimos reunidos con unos hermanos y uno de ellos decía: si usted no tiene nada, absolutamente nada, y si usted tiene confianza en el Señor, entonces descanse en Él. Descanse en Él. Y yo le decía: eso es una gran verdad.
ese es el problema de nosotros, que nos cuesta descansar en quién, en Él, porque queremos descansar en nuestras posibilidades, en lo que yo tengo, en lo que yo puedo hacer. No, descansemos en quién, hermanos, en Él, porque Él es que, porque Él es fiel. Versículo número 4, mire, me encanta este desafío, mire. Y tenemos, dijo Pablo, mire, y tenemos, hablando de los creyentes de Tesalónica, y tenemos, ¿qué dice, hermanos? Confianza. Confianza. Esta palabra es sinónimo de fe. Ahora dice, y tenemos confianza y tenemos fe respecto a vosotros en el Señor. Tenemos confianza, tenemos fe con respecto a vosotros, los creyentes de Tesalónica, y también en quién dice, en el Señor. Nuestra dependencia es de Dios, dijo Pablo. Nuestra confianza está puesta en Dios, nuestra fe está puesta en Dios, pero también en vosotros, le dijo. En vosotros. Ahora, ¿cuál era la confianza que tenía puesta Pablo en los creyentes de Tesalónica? En que hacéis y haréis lo que os hemos, ¿qué dice? Mandado. Estaba confiando en el corazón de los creyentes de Tesalónica, que iban a hacer exactamente lo que ellos habían encomendado. Y esto es un imperativo. Esto no es un indicativo. El apóstol Pablo les había mandado hacer. ¿Qué es lo que les había mandado hacer, hermanos? A que oraran por él, para que la palabra corriera y que esa palabra se siguiera anunciando. Ahora, ellos estaban confiando en ellos. Al igual que hoy en día, Dios ha depositado la confianza en usted y en mí para que llevemos, ¿qué, hermanos? Esta palabra. Le pregunto, ¿pudo Dios haber mandado a las legiones de ángeles para llevar el mensaje de salvación? Y si Él hubiera mandado a estas legiones de ángeles, hermanos, te hago otra pregunta, ¿lo hubiesen hecho mejor que nosotros? ¿Sí? Lo hubiesen hecho mejor que nosotros. ¿Y sabe qué, hermanos? Él lo eligió a usted y a mí. Él me eligió a usted y a mí, hermanos. Sin ser mejor que nadie. Él nos eligió a nosotros. Entonces, hermanos, debemos de sentirnos ¿qué? Privilegiados, agradecidos, contentos con nuestro bendito Salvador, porque no eligió a otros sino a nosotros, de llevar su testimonio de que es el único que puede salvar al hombre de sus pecados. Note esta frase, es el único, no hay otro. Es el único redentor, hermanos. Ahora, sigue enseñándonos el verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis los que hemos mandado. Verso 5. Y el Señor, note, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de ¿qué, hermanos? De Cristo. El Señor, esto me llama la atención, encamine vuestros corazones al amor. Al amor. A dar una decisión por la pasión de ganar almas para Cristo. Es que tenemos que tener, hermanos, en nuestro corazón una decisión de una pasión de amar al pecador. De ir en búsqueda de Él. Así como Cristo vino en búsqueda de todos nosotros. Tener esa pasión. Usted se ha fijado en los aficionados. Hermanos, vivo en una colonia en la ciudad de San Miguel donde tenemos el tráfico de todos los aficionados cuando van al estadio. Y nosotros podemos ver con mi familia a todos los aficionados del Águila pasar por nuestra casa y todos pasan con la camisa del Águila y todos van, hermanos, con su esposa, con su familia y van con una pasión a ver quién, hermanos, a ver el Águila. Van con pasión.
Porque tienen, hermanos, ese deseo de estar allí apoyando a su equipo favorito, ¿no es cierto? Ahora yo les pregunto, ¿sentimos esa pasión nosotros? Y si no sentimos esa pasión, debemos de ¿qué, hermanos? De sentir esa pasión. De llevar a nuestras esposas, de llevar a nuestros hijos y testificar de que Jesucristo nos sacó de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Mire qué interesante. Es una pasión. Mañana es lunes. Y estamos esperando que llegue el día que martes. Porque el martes vamos a tener nuestra transmisión del culto de oración a las 7 de la noche. Debería ser nuestra pasión estar conectados a las 7 de la noche. Sentir la pasión. El día miércoles estamos en la casa de estudio bíblica Bautista Dulce Refugio en el Terrero. Y tenemos la pasión. Ese día a las 12 del mediodía cerramos nuestras labores seculares y de ahí en adelante nos dedicamos para organizarnos para salir para el terreno. Hay una pasión. El viernes tenemos la casa de estudio bíblica Bautista Shalom. A las 6 de la tarde dejamos de laborar secularmente a las 12 y nos dedicamos toda la tarde a ordenar todo para que cuando los hermanos lleguen ya esté todo listo, preparado para comenzar a adorar a quién, a nuestro bendito Salvador. El sábado a las 3 vamos a estar en este hogar de nuestra hermana Cecilia para dar gracias a quién, hermanos, a Dios, a las 3 de la tarde. Estamos esperando que todas estas reuniones lleguen con qué, hermanos, con pasión, con deseo, con amor. Es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo tenía una pasión, note esto, Pablo tenía una pasión incansable por predicar y llevar la palabra de quién, del Señor. Interesante, ¿cierto? Interesante. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a sentir un amor por la obra de Dios y llevar el mensaje de su palabra. Y note, y la paciencia de quién, hermanos. Seamos pacientes, tranquilos. No siempre sale igual las cosas. No, hermanos, no todos los campos son iguales. No todas las tierras son iguales. ¿Usted ha notado algo hoy en nuestra ciudad, en San Rafael Oriente? Hoy no ha salido la jícama como ha salido en otros años. No hay jícama hoy como ha salido en otros años. No veo camiones cargando, no veo carretas cargando, no veo bultos en la calle. No veo eso hoy. Porque hoy la tierra no está dando esa abundancia. Pero hay otros sectores donde la tierra sí la está, ¿qué? La está dando. No toda la tierra, hermanos, es buena. Hay que tener, ¿qué, hermanos? Paciencia. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Sembrar la semilla. ¿Y cuál es la semilla? El evangelio de la gracia regeneradora de nuestro bendito Salvador. Usted y yo, hermanos, debemos de hacerlo sin que nos cansemos. Porque un día pasaremos la eternidad con nuestro Salvador. Me encanta lo que dice el Apocalipsis. Caminaremos en las calles de ¿qué? De oro. De oro. Dejaremos los zapatos que andamos hoy. Los callos que nos duelen, los dejaremos. Y caminaremos en calles de ¿qué dice? De oro. Miren, de oro. ¿Usted ha soñado caminar en calles de oro? Yo he soñado que camino en calles de oro. Un día caminaré en ellas. Como usted y yo también. Habremos de qué, hermanos? De caminar. Pero hoy por hoy necesitamos orar.
Para que la palabra de Dios, que hermanos, corra. Para que la palabra de Dios sea glorificada. Para que los hombres perversos que impiden el que la palabra de Dios corra, nosotros seamos librados de ellos. Que sigamos siempre adelante. ¿Cuántos dicen amén? Soberano y eterno Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, oh Dios bendito, porque tú nos has hablado hoy a nuestro corazón. Permita, Señor, que nosotros siempre tengamos este tiempo para contigo. Que seas tu Señor, permitiendo que tu palabra pueda correr y llegar hasta lo último de la tierra. Oh eterno Dios, bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias al Señor por el mensaje de esta mañana, siempre motivándonos, animándonos a que podamos llevar la palabra del Señor a donde no se ha llevado. Como lo decía nuestro pastor, hay lugares en los cuales la palabra no se ha diseminado, por ende tenemos que ir a esos lugares, es de buscar. Porque acuérdense, hermano y hermana, que nosotros no fuimos quien buscamos al Señor, Él nos buscó a nosotros. Nosotros tenemos que llevar esa palabra a aquellos que no la conocen, son ignorantes de ella. Y es por ello que nosotros tenemos que hacer esa labor, como nos ha sido encomendado. Así que vamos a finalizar, hermanos, con una última alabanza. Bueno, es un himno que se titula ¿Por qué pagaremos? Es himno 341 de nuestro himnario. Himno 341. ¿Con qué pagaremos? Sí, cantamos. ¿Con qué pagaremos, amor tan inmenso, que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes